Bueno, gracias por estar aquí en su post-Navidad. Sabíamos que este año el culto después de Navidad iba a estar un poco flojo porque seguramente muchos en sus casitas están todavía digiriendo el chanchito, el pavito o la picana navideña. Pero gracias, dense un aplauso por estar aquí a ustedes mismos, los valientes que han despertado. Además que ustedes saben que el cochabamino no le tiene miedo a nada excepto a la lluvia, ¿no? ¿Sí? Cuando llueve en Cochabamba el mundo se detiene. Hay marcha, pero llegamos. Está toda la ciudad bloqueada, hay incendio en el túnel, llegamos. Pero está lloviendo, ay, está frío, me hace mi casita, me voy a quedar nomás. Así que ustedes son doblemente valientes. Están aquí después de un feriado largo y están aquí en época de lluvia. Dense un doble aplauso más, a ver, para ver si para que despierten. Estoy con mi mochila aquí adelante porque igual es la época navideña todavía, así que he traído unos premios más este domingo. Ya, como la anterior semana los que estaban, acuérdense la regla, el que levanta la mano responde. Bueno, a ver, vamos a empezar para no gastar más tiempo. Vamos a esperar a que se terminen de saludar los que se están saludando. Ahora sí, vamos a empezar. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me hace recuerdo? Escuche bien la pregunta. ¿Cuál es el nombre, el título de esta serie de mensajes que estamos viendo este mes de diciembre? ¿Quién se acuerda? Ahí atrás, Mauri. Ha nacido El Salvador. Ha nacido El Salvador. Denle un aplauso al Mauri. No va a llegar hasta ahí, le va a quedar a la Inés, así que vente por aquí, por favor. No quiero que la Inés diga he venido a la iglesia a que me agarren a pompazos. Ok, ha nacido El Salvador. ¿Quién se acuerda cuál es el pasaje central de nuestra serie? Hay un pasaje bíblico que hemos estado analizando. ¿Quién se acuerda cuál es? Levantando la mano, ¿quién se acuerda? Adrián. Pero Mateo tiene 28 capítulos. ¿Cuál es el pasaje central que estamos analizando? Hay un pasajito, levanten la mano, ¿quién se acuerda? No. Allá atrás, sí. Mateo 1. Cerca, pero te vas a ganar. Es Mateo 1, del 18 al 25, pero nos hemos enfocado en 22, 23. Denle un aplauso a la Fabi. Ya, muy bien. Última pregunta ahorita. Van a haber más preguntas después, pero la última pregunta de ahorita. Hasta ahora hemos respondido dos preguntas que surgen de este pasaje de Mateo 1, 18 al 25. ¿Quién se acuerdan cuáles eran las dos preguntas que hemos respondido? Pensé que estaba levantando su mano, la Adri, ¿no? ¿Quién se acuerda cuáles son las dos preguntas que hemos respondido? ¿Quién salvó y a quiénes salvó, creo? Ok, ¿quién es su pueblo? ¿A quién salvará? Excelente. ¿Y quién es el Salvador? Excelente, denle un aplauso. Buenísimo, ok. Entonces, hoy nos toca la tercera. ¿Saben? De este pasaje bíblico podríamos hacer una serie de 10 preguntas. Pero nos estamos enfocando en 3 nada más este fin de año. ¿Por qué? Porque este diciembre tiene 3 domingos. El primer domingo era día del peatón, así que no ha contado. Entonces teníamos 3 domingos navideños para analizar este mensaje. Y hemos escogido 3 preguntas fundamentales. ¿A quién salvará? Hemos respondido hace 2 semanas. ¿Quién es el que salva? Hemos respondido la semana pasada. Y hoy nos toca la tercera pregunta en la que nos vamos a enfocar, que es ¿cómo salvará? ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿Cómo salvará? Ya sabemos que Él vino a salvar a su pueblo. Sabemos que el que salva... A ver, una más, por una pompita más. Ahí está, pregunta improvisada, creo que me quedan. Sí. ¿Quién es el que salva? ¿Quién es? Obviamente van a decir Jesús, pero esa es la respuesta fácil. En base a lo que vamos a ver, Emmanuel es Dios con nosotros. Ahora, ¿quiere decir es un lenguaje figurativo o es un lenguaje literal que Dios mismo vino con nosotros? Es literal, Dios con nosotros. Dios se hizo hombre.
No me jueguen, por favor, con mis diapositivas. No sé quién está en el data, pero no me las cambien. Ya. ¿Cómo salvará? Ya sabemos que Él vino a salvar a su pueblo. Su pueblo son aquellos que creen en Él, ¿no ve? Aquellos que le dan su vida a Él, ¿sí? Sabemos que el que salva no es otro que Dios mismo hecho hombre, Dios mismo entre nosotros que vino a salvar. Y hoy vamos a preguntar entonces, ¿cómo nos salva? ¿Qué hizo Dios para salvarnos? ¿Cuál era el plan divino para la salvación? ¿De acuerdo? Ok, para responder a esta pregunta, primero vamos a regresar a nuestro versículo central. ¿Me ayudan a leerlo? A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3, vamos. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya hemos visto quién es Él, ya hemos visto quién es su pueblo, y dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero a veces tú puedes decir, bueno, ¿y para qué quiero que me salven de mis pecados si tengo otros problemas más grandes? Y vamos a ver un poco que esta salvación, la salvación de los pecados, es central a la historia de la humanidad. No es solamente una salvación figurativa o metafísica, no es solamente una salvación futura. Cuando te mueras no te vas a ir al infierno. La salvación que Dios en Cristo nos da es mucho más grande, mucho más profunda. Así que para responder cómo salvará, también tenemos que hablar un poco de qué es de lo que nos salvará. Porque uno de los grandes problemas que podemos tener es que no entendemos que necesitamos salvación. Muchas veces vas y la típica estrategia de evangelismo, ¿no ve? Pídele perdón a Dios por tus pecados para que Él te salve, y alguien te dice, pero yo no necesito que me salven de nada, yo estoy tranquilo, no necesito que me salven. Vamos a ver un poquito brevemente qué es lo que Dios está prometiendo, de qué está hablando y por qué lo necesitamos y por qué vale la pena y cómo es que Él lo hizo. Amén. ¿Estamos acá? Nos vamos a ayudar de un comentarista. Donald Carson es uno de los mejores comentaristas de Mateo. Él escribe libros de análisis del libro de Mateo, y él explica esto que es interesante acerca de la redención. Dice así: entre los judíos, ahí se me olvidó el nombre, por eso les aviso, se llama Donald Carson el que escribe esto, se llama El Comentario Bíblico del Expositor acerca de Mateo, ¿ya? Entre los judíos había expectativa acerca de un Mesías quien habría de redimir a Israel de la tiranía romana e incluso habría de purificar a su pueblo. Pero ojo, pero no había ninguna expectativa de que el Mesías davídico habría de dar su vida como rescate para salvar a su pueblo de sus pecados. Y ahorita les voy a explicar qué quiere decir ese chino. En otras palabras, lo que está queriendo decir es esto: los judíos estaban esperando un Mesías que venga a rescatar a Israel como una nación religiosa y geopolítica. Estaban esperando que se levante un descendiente de David, y hemos venido hablando de eso todo este mes, que venga y levante la espada, ¿sí? Y vaya y estilo a Avengers en Infinity War, llame a los ángeles del cielo y reúna a todos los israelitas de la tierra y vaya contra el poder romano y los saque a los romanos a espada y patada y puñete y restaure el gobierno de Salomón. Esa era la expectativa que ellos tenían. Y en ningún momento se les cruzó por la mente que ese Mesías, ese Salvador, no iba a venir a hacer eso. Iba a venir a dar su vida como rescate por los pecados de la nación. Y no solo de la nación de Israel, sino como rescate por los pecados de toda la humanidad. ¿Me están siguiendo? ¿Estamos acá? ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque los israelitas ya habían hecho la prueba en el Antiguo Testamento de conquistar a capa y espada el territorio. ¿Y qué pasó cuando terminaron de conquistar el territorio? A ver, este va a ser por chocolate porque es fácil, ¿ya?
Pero ¿qué pasó cuando terminaron de conquistar todo el territorio de Israel, los israelitas? ¿Fueron fieles a Dios o no? Levante la mano. Nadie levantó la mano, entonces ninguno se lo gana. Ok, no fueron fieles a Dios. ¿Pecaron? ¿Se apartaron de Dios? ¿Se volvieron idólatras? Ahora venía el Mesías y restauraba otra vez la nación. ¿Y qué creen que iba a pasar al día siguiente? Lo mismo. Y si dices qué malos israelitas, yo no soy así, yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces te has levantado y has dicho, nunca más voy a pelear con mi esposa? Y al final del día otra vez te ha llegado un flujlerazo, ¿no ve? Es la naturaleza humana. De nada servía a Dios restaurar fronteras terrenales si el corazón del ser humano está apartado de Él, si el corazón del ser humano está muerto delante de Él. ¿Me entienden? ¿Sí? Bíblicamente hablando, Carson continúa explicando, no vamos a leer toda la cita porque es enorme, pero bíblicamente hablando, el pecado es la causa fundamental y muchas veces la causa inmediata de todas las calamidades de la humanidad. Debido al pecado entró la maldad y la decadencia al mundo y vivimos las consecuencias del pecado. Aún muchos de los problemas hoy que tenemos del cambio climático son a causa del pecado del hombre. ¿Por qué? Porque al hombre le fue dado cuidar el planeta y en vez de cuidar el planeta, como buen ser humano lo echó a perder. El pecado de la humanidad, el no llevar adelante la voluntad de Dios en nuestras vidas es la causa original de toda la calamidad y muchas veces la causa inmediata. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué hacemos lo que no debemos? ¿Por qué tomamos decisiones equivocadas? A causa del pecado. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces cuando Jesús viene a redimir, a restaurar del pecado, no es que Dios se olvidó de restaurar la creación natural, es que para restaurar la creación natural primero tiene que restaurar la creación en su posición con Él. ¿Vamos bien? ¿Me entienden? Les voy a dar un ejemplo bien sencillo, más fácil de entender. Si vas al médico y tienes dolor de cabeza y te dicen vamos a hacer una tomografía y en la tomografía sale que tienes un tumor cerebral, un diagnóstico mortal. Ese es el pecado. El pecado es un diagnóstico de muerte. ¿Sí? La paga del pecado es muerte, separación de Dios. Y entonces el médico te dice, tienes un tumor cerebral, tómate ibuprofeno para que no te duela la cabeza hasta el día en que te mueras. ¿Qué vas a decir de ese médico? El médico te va a decir, hay que atacar el tumor y luego vamos a atacar el dolor de cabeza. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, es lo mismo. La causa de la decadencia del ser humano es el pecado. De nada le servía a Dios restaurar cosas físicas si la causa sigue estando ahí. De nada servía dar ibuprofeno al pecado cuando el diagnóstico es muerte. Entonces Él vino a dar vida primero y junto con la vida que Él nos da, a abrir las puertas de su reino celestial, lo que hemos visto hace un par de semanas, y en su regreso, como cantábamos hace un ratito, al mundo Él gobernará, ¿no ve? Con gracia y con poder, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando Él regrese va a terminar la restauración de todas las cosas con aquellos que son suyos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están siguiendo? Por eso es necesaria la salvación de sus pecados. Lo que Él vino a hacer, a salvarnos del pecado. ¿Vamos bien? ¿Estamos aquí? Ok, de eso se trata. Bueno, ahora, habiendo dicho todo eso, vamos a ver un poquito en qué consiste esta salvación del pecado. ¿Qué prometió Dios en el Antiguo Testamento acerca del pecado? ¿Cuál era la expectativa que había de cuando venga el Mesías y restaure al pueblo de Dios? ¿Qué había dicho Dios que los judíos de las épocas de Jesús se les pasó por alto y que muchas veces a nosotros hoy también se nos pasa por alto? Vamos a leer el primer pasaje en Jeremías. Antes de leerlo, a ver, vamos a hacer a ver cuántos me quedan. No, va a ser por chocolate este. ¿Están listos?
Jeremías, el profeta Jeremías. ¿Quién sabe o se acuerda más o menos qué estaba pasando con Israel en los tiempos en los que Jeremías profetiza? ¿Qué estaba pasando? Levantando la mano. ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba a punto de suceder? Levante la mano. Si se equivocan no hay problema, hay chocolate consuelo, pero levanten la mano. Dale, Adrián. Adrián, perdón, Boris. Nabucodonosor tenía que invadir Israel y había una profecía de un exilio, puede ser de 70 años. Ya, entonces, ¿quién iba a invadir? Nabucodonosor. Ya, Nabucodonosor, los babilonios. Babilonia, excelente, denle un aplauso. ¿Qué me Boris? Doña Pita. Israel estaba a punto de perecer. Por eso le dicen a Jeremías el profeta llorón, porque si lees Jeremías es todos son avisos de lo que va a pasar. Estamos chao. No era un profeta muy popular Jeremías. No era un profeta muy popular. De hecho, gran parte de su profecía está en el desierto cantándose él solito, porque no querían escuchar lo que iba a decir. Porque Jeremías les está diciendo, ¿saben qué? Dios ha dicho ya basta, aquí viene Babilonia, los voy a sacar. Se han vuelto igualitos a los demás, los voy a sacar, váyanse con los demás. Y Jeremías está diciendo, pero en medio de esa profecía de la caída de Jerusalén, de que los babilónicos iban a conquistar Israel, de que Israel se iba a acabar como reino, en medio de esa profecía, en medio de ese contexto, Dios promete algo. Y dice así: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. A ver, quiero regalar chocolates ahorita. Dice, después de aquel tiempo. ¿Después de qué tiempo? Después de que, ¿qué iba a pasar? Les acabo de decir qué iba a pasar. A ver, otra vez, ver. Más fuerte. Ya, después de la caída de Jerusalén iba a pasar algo. ¿Qué iba a pasar? No, ya habían invadido, por eso cayó Jerusalén, por la invasión. ¿Quién ha dicho? Allá atrás, ahora sí, Adrián. El cautiverio. Dios se los iba a llevar, los iba a mandar a su cuarto, castigados por 70 años para que aprendan. Y después de aquel tiempo, después de que del castigo, iban a regresar. Y Dios dice, después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel este pacto, afirma el Señor. ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Pueden leer conmigo lo que está subrayado? A la 1, a las 2 y a las 3. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no escribiré mi ley en tablas de piedra, se las pondré en su corazón. ¿Estamos acá? Una transformación ya no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad. Y ayúdenme a la última frase que dice. 1, 2, 3. Cuando Dios iba a poner la ley de Dios en el corazón del pueblo, ¿qué más iba a hacer al mismo tiempo? Iba a perdonar sus pecados. ¿Te estás dando cuenta el anuncio del ángel que tiene que ver con esto? ¿Sí? La Virgen dará a luz un niño, llamarán su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y luego lo que acabamos de leer en el 21 dice, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Dios había prometido que un día Él mismo, ¿quién? Dios mismo. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Dios. Dios mismo iba a perdonar los pecados y escribir la ley en los corazones. El ángel está diciendo que esa profecía de Jeremías se estaba cumpliendo en Jesús. Dios iba a perdonar a su pueblo de sus pecados. Y el perdón de pecados iba a venir con entender la ley de Dios en el corazón. Ahora aquí, un par de detalles importantes que no quiero que pasen por alto.
Porque este versículo se puede malinterpretar cuando dice: ya no tendrán nadie que enseñar a su prójimo, ni tendrá nadie que decir a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y algunos que tuercen la palabra de Dios usan este versículo para decir: no necesitas estudiar, no necesitas aprender, el Señor mismo te va a enseñar. Esto no es de lo que está hablando, porque si de eso estuviera hablando, entonces Dios tiene un problema de amnesia. Porque en el Nuevo Testamento Dios estableció en la iglesia, entre muchos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y si no se necesitan maestros, ¿para qué Dios estableció maestros? O Dios tiene amnesia, o este versículo no está hablando de eso. Este versículo no está hablando de que no estudies. Tampoco está hablando de que no aprendas o de que no haya maestros. Lo que está hablando este versículo es que Dios mismo iba a poner en nuestros corazones el entendimiento de su ley, la capacidad de comprender lo que viene de Él y lo que no, la capacidad de conciencia y de discernimiento, lo que el pueblo de Israel no había entendido. El pueblo de Israel conocía la ley de Dios, pero no la podía vivir porque no la tenía en su corazón, no la discernía. ¿Me están siguiendo? Y Dios aquí dice: se las voy a poner en su corazón de tal manera que desde los más chiquitos me puedan reconocer, puedan saber qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Tengan una conciencia que los guíe a hacer el bien, lo correcto. Nadie tendrá que decir a su hermano: conoce al Señor, porque el Señor mismo se dará a conocer. Nadie va a tener que decir a su hermano: ese es el Dios verdadero, porque el Dios verdadero mismo se va a dar a conocer. Y ahora sí, por un chocolate. ¿Cuándo se dio Dios a conocer? ¿Cuándo se cumplió eso que el Señor se dio a conocer a todos? Esteban. En Cristo, exactamente. Yo mismo me daré a conocer a todos. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mismo se dio a conocer. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿A quién tienes que mirar? Más fuerte. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿A quién tienes que mirar? A Jesús. No a otro, no a nadie más. A Jesús, Dios con nosotros. Él se dio a conocer a todos. Y en ese Jesús Él perdonó los pecados de la humanidad. Y eso quiere decir que estableció su ley ya no en piedra, sino en nuestros corazones. Amén, ¿estamos aquí? ¿Sí? Ok, ¿qué más había prometido Dios? Vamos a hacer chocolate combo este. ¿Quiénes han escuchado hablar acerca del profeta Ezequiel? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes han escuchado hablar del profeta Ezequiel? El nombre de Ezequiel. Levanten alto la mano. Ok, entre los que han escuchado de Ezequiel, ¿cuándo profetiza Ezequiel? ¿En qué contexto profetiza Ezequiel? Ahora no sé, voy a tener que partirlo en dos porque ¿cuál quieres, Adri? ¿Cuál, el redondo o el redondo? La lágrima para el Mau. El kiss, mejor dicho, el beso para el Mau. Ok. A ver, Isaías, 700 años antes de Cristo, el reino del norte va a desaparecer, Dios tiene misericordia del reino del sur, Emmanuel va a venir. Jeremías, 500 y pico años antes de Cristo, ahora sí, chao, se acabó, Babilonia está viniendo, vamos a desaparecer. Ezequiel, 400 y pico años antes de Cristo, en la cautividad, cuando ya todo estaba perdido. Quiero que notes la progresión, porque son más o menos, no fue de la noche a la mañana, Dios les fue advirtiendo durante más o menos 150 años. Miren lo que ha pasado con el reino del norte. Si no cambian, les va a pasar a ustedes. Isaías, Jeremías, ya está por pasar, está a la vuelta. Cambien o nos va a pasar. Y les pasó. Y Ezequiel, hay un rey Ezequías, no me inventó el nombre, pero Ezequiel
Si tienen gemelos, pónganles Ezequías y Ezequiel, ¿ya? Ezequiel, ya estamos cautivos. ¿Y ahora qué hacemos? El templo ha sido destruido, la ciudad ya no existe, la ley se ha perdido. ¿Qué hacemos? Dios, ¿qué ha pasado? Y en medio de eso, de la mayor destrucción, de la derrota absoluta, de la perdición completa, Dios dice esto: los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura, quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Jerga poética para decir de sus pecados. Los limpiaré de sus pecados. Léanlo ustedes, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Les voy a cambiar el corazón. Ese corazón de piedra, terco, duro, orgulloso, rencoroso, rebelde. Y les pondré un nuevo corazón. Pregunta por Chocolate en base a este versículo. Ese nuevo corazón que Dios iba a poner, ¿cómo lo iba a poner? En este versículo está la respuesta. ¿Qué iba a dar Dios para que tengamos un nuevo corazón? Levantando la mano. Levantando la mano. Ya, tú ya tienes premio, ¿no ve? Sí, ya tienes. Le vamos a dar a alguien que no tiene premio. Creo que le he visto a la Anita, en mi punto ciego, ahí ha sacado su cabecita y su mano, la Anita. ¿Qué iba a poner? Su espíritu. Dios nos iba a dar de su propio espíritu. Dios nos iba a dar de su propio espíritu. Está tan interesante la prédica que la cámara 2 se ha dormido, lo ha hecho saltar al de la cámara 1. Pero está bien. Dios nos iba a dar su espíritu y su espíritu iba a infundir en nosotros nueva vida, un nuevo corazón. Y aquí viene la respuesta clarita. Si en el anterior versículo no has entendido, aquí está clarito: infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas, haré que tengan en abundancia y no permitiré que sufran hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo para que no sufran más entre las naciones el oprobio de pasar hambre. Así se acordarán ustedes de su mala conducta y de sus acciones perversas y sentirán vergüenza por sus propias iniquidades y prácticas detestables. El versículo 31, en otras palabras, se resume en una sola palabra. A ver, ¿quién resume el versículo 31 en una sola palabra? Santi. No, pero está describiendo el pecado, pero nos está diciendo a nosotros que tengamos una acción, una actitud. ¿Cuál es esa acción, Sergio? Arrepentimiento, exactamente. La gracia de Dios lleva al arrepentimiento. ¿Pueden decir conmigo arrepentimiento? Arrepentimiento. La salvación nos confronta con la bondad de Dios versus nuestros pecados y nos lleva a arrepentirnos. Por eso aquel que conoce a Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, inevitablemente se va a arrepentir delante de Dios y va a decir: Dios, te necesito, necesito tu salvación, necesito tu amor, necesito tu perdón, necesito que pongas tu espíritu en mí para que yo pueda vivir conforme a ti. ¿Estamos bien? ¿Estamos acá? Todas esas cosas Dios había profetizado, y en el anuncio de la venida de Jesús, el ángel dice: ahora esto va a suceder. Ahora esto se va a cumplir. Ahora Dios va a poner su espíritu en ustedes y va a perdonar sus pecados y va a cambiar su corazón. Por eso el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 2: lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de los hombres, es lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Lo que los ángeles querían ver, lo que los profetas habían anunciado, lo que Abraham soñó, Dios tiene preparado para ustedes, para nosotros. El conocerlo a Él
cara a cara en Cristo. Amén, ¿estamos acá? ¿Sí? Eso es lo que Dios había prometido que iba a hacer. Y entonces los israelitas pensaron y decían, bueno, todas esas promesas son solo para nosotros. Y la idea de los israelitas era esta. Esta era la mentalidad que ellos tenían en las épocas de Jesús. Ya vamos a terminar con la historia, no se aburren. Va a venir el Mesías, va a sacar a patadas a los extranjeros, va a establecer el reino de Dios, y cuando establezca el reino de Dios, va a haber paz y prosperidad en la nación de Israel, y con la paz y la prosperidad en la nación de Israel, entonces va a venir el fin, y Dios va a gobernar en nuestros corazones. Y Dios le dice, un cachito, muchachos, ustedes lo tienen todo de patas arriba, de cabeza. La cosa no es así. Va a venir el Mesías, pero no va a venir a sacar a los extranjeros a patada y puñete. Va a venir a abrir las puertas del reino de Dios a los extranjeros. A todos. ¿Qué tal para que tengas esa frase? ¿No veas tu plan, haz tus planes y cuéntaselos a Dios para que Él se ríe un rato? ¿Cuántas veces te ha pasado que tú también has hecho lo mismo? Dios me ha prometido que va a ser así, 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 así. Y luego Dios te dice, un cachito, yo te he prometido todo eso, pero no en ese orden. Haz las cosas como yo he dicho. ¿Estamos bien? Entonces Dios dice, con la llegada de Jesús, sí va a venir el Mesías descendiente de David. Jesús es descendiente de David por el lado de mamá. Y va a abrir las puertas del reino de los cielos. Ahora la idea de ellos era, primero restauramos el reino terrenal y luego Dios va a abrir el reino de los cielos. Y Dios dice, no, primero voy a abrir el reino de los cielos para todo aquel que quiera entrar. Y voy a poner mi ley en sus corazones y voy a perdonar sus pecados. Y una vez que eso suceda, después en el tiempo en el que yo he previsto, voy a regresar, ahora sí, a poner orden, pero ya no va a ser un orden en la nación geopolítica étnica de Israel, va a ser un orden entre los que son de él, su pueblo, y los que no, los que han rechazado ser su pueblo. ¿Estamos acá? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ok. Entonces, en medio de todo ese contexto, había una cosa que los israelitas no tomaron en cuenta, porque para los israelitas el Mesías nuevamente era una figura conquistadora, militar, político-religiosa. Ellos no tenían la idea de que iba a venir un Mesías a salvar, a dar su vida. Y entonces llegamos a Mateo capítulo 20. Veanlo en sus casas todo el capítulo, vamos a leer solo un pasajito ahorita. Pero en Mateo 20 Jesús está haciendo milagros, Jesús está anunciando que el reino de los cielos está a la puerta, ya va a venir el reino de los cielos. Y entre los 12 discípulos de Jesús empiezan a discutir. Señor, cuando vengas en tu reino, concédeme a mí y a mi hermano sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. ¿Han leído ese pasaje? ¿Han escuchado eso alguna vez? Juan y Jacobo. Nos vamos a adelantar a los demás. Mira, Jesús está anunciando que ya viene el reino de los cielos. Ya está a la vuelta. Cuidado, nos ganen el puesto. Bien humanos eran, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Va a haber ascenso, va a haber ascenso. Cuidado, te ganen. Cuidado, te ganen. Oye, eres amigo del jefe, ¿no ves? Dile pues, dile que a mí me escoja. Va a haber ascenso, muchachos. Señor, yo pues no te olvides aquí. Juanito, desde el principio estaba contigo. Tu cuate soy. Jacobito, estoy en la transfiguración, he estado contigo, Jesús. Yo he visto lo que otros no han visto. Conmigo pues, Jesús. Derecha, izquierda. Vicepresidente y ministro. Ministro de transporte a Pedro, no te preocupes. Pero a mí ministro de gobierno pues. A Natanael de canciller, mandalo. Y Jesús los mira y les dice, muchachos, ¿quieren sentarse a la derecha y a la izquierda? Sí. ¿Pueden pagar el precio? Sí. ¿Pueden beber de la copa que yo voy a beber? ¿Y sentarse a la mesa a la que me voy a sentar? Sí, Señor. Y Jesús estaba hablando de la cruz.
Inmediatamente después de eso Jesús dice estas palabras. Jesús los llamó a los 12, porque no se olviden que Juan y Jacobo no eran los malos, eran los vivos. Los otros 10 estaban pensando lo mismo, solo que se durmieron. Discípulo que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿no ve? Entonces Jesús los llama a los 12 y les dijo: como ustedes saben, los gobernadores de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. ¿Dónde pasa eso? En Bolivia, ¿no? Bueno, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su, ¿qué dice? Su Señor. Fuerte, a ver, su Señor. Jesús les dice: muchachos, en su cultura, en el mundo, en el contexto, el que quiere ser grande es el más fuerte, es el que oprime, es el que tiene poder y autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su Señor. Gracias a los 4 que tienen fe. Deberá ser su Señor. Yo creo que los discípulos respondieron igual que Jesús. Digo, igual que nosotros hoy día, ¿no ve? Jesús le dice: el mayor entre ustedes será su servidor. ¿Su qué? Servidor, Señor. Pero a la derecha y a la izquierda, ¿no ve? Y el que quiere ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Ojo que esto no vale para decir: oye, pastor, pero dice pues que tiene que ser el esclavo de los demás, y el Dani es el líder de multimedia, ¿y por qué el Dani no viene como esclavo a hacer las cosas? Y ahí dice la Biblia que si es el líder tiene que ser el esclavo. No está diciendo: anda, dile a otro que sea el esclavo de los demás, ¿no ve? Está diciendo: si quieres tú ocupar un lugar en el reino de los cielos, tú tienes que tener actitud de servicio. ¿Vamos bien? ¿Sí? O sea, estos versículos no funcionan así. Funcionan así. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? No funcionan para que vayas a otro y le digas: Gerson, el Señor ha dicho que si quieres estar en la cámara tienes que ser esclavo de los demás. No funciona así. Funciona para decir: Señor, si yo quiero estar en tu reino, caminar contigo y recibir de ti recompensas, yo tengo que tener una actitud de servicio, de humildad. ¿Vamos bien? ¿Están acá? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? O sea que cuidado que caigamos en esa misma vuelta, ¿no? De que los versículos son para todos menos para mí. Toma apuntes con nombre y apellido para ver a quién le tengo que decir esto. ¿Quién tenía que escuchar esta prédica que no ha escuchado para que yo le diga? Es para uno. Y aquí termina: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dijo: yo soy el ejemplo. Ustedes, les dice Jesús, están esperando que venga un Mesías con espada a establecer un reino de poder y hacerlo como el mundo lo hace, a la manera del mundo. Y Jesús les dice: el reino de los cielos no es un reino del mundo. Y Jesús les dice: yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. Yo vine a servirles a ustedes. ¿Me están siguiendo? Y los judíos no sabían qué hacer con ese Mesías. Por eso resuelven ponerlo en la cruz. Lo bonito es que Dios sí sabía qué hacer con ese Mesías. Que vaya a la cruz, porque ahí iba a salvarnos de nuestros pecados. El precio de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra separación de Dios, se lo cargó sobre sí mismo para darnos a nosotros ese nuevo corazón que le había prometido, para abrir las puertas de su reino para nosotros. Y entonces vamos a ver aquí un pequeño contraste entre el reino de Cristo y el reino del mundo. Vamos a ver una separación que hay entre las cosas hechas a la manera del mundo y a la manera de Dios. ¿Me van a ayudar? Empiezo yo. Mientras la expectativa judía
era un Mesías guerrero y conquistador, les toca. La expectativa del mundo versus el plan de Dios. ¿Estamos acá? Lo volveremos a leer porque algunos estaban bien distraídos. Mientras la expectativa judía era un Mesías guerrero y conquistador, les toca. Me toca. Mientras que en los reinos del mundo el más fuerte es el que sobresale, les toca. ¿Cuál es el valor central en el reino de Dios? La humildad. Mientras que en el mundo todos buscan tener servidores, les toca. En el mundo la actitud es, ¿cuántos empleados tienes? En el reino de los cielos la actitud es, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo colaborar? Mientras el camino del mundo es la conquista, les toca a ustedes. Mientras el camino del mundo es la conquista, el camino de Dios es la entrega. Ya vamos a ir cerrando, pero solo les voy a decir una cosa. Dios no tiene necesidad de conquistar nada. ¿Ustedes creen que alguien se puede oponer a Dios? Para conquistar algo tienes que luchar, ¿no ves? Si no, no hay conquista. ¿En qué contexto del orgullo humano llegamos a creer que Dios tiene que conquistar? ¿Hacemos la prueba? ¡Vengas! Dios no necesita conquistar, Él decreta y se hizo. Pero Él decidió entregarse porque nos ama, porque nos rescató, porque Él no estaba en el afán de tener robots en la tierra que le sirvan por miedo o que le sirvan porque son débiles y Él es fuerte. Dios vino en busca de un pueblo que le ame. Y tan grande es que vino a buscar un pueblo que le ame, y para hacer que lo amemos Él se ganó nuestro amor, nos amó primero. Nos amó dándose a sí mismo por nosotros, dejando su calidad de Dios y haciéndose hombre semejante a nosotros, naciendo bebé de una mujer, de María, creciendo como carpintero y finalmente yendo a la cruz en nuestro lugar. ¿Cómo salvará? Era la pregunta. ¿No salvará como un He-Man? ¿No salvará como un Hulk? No es que vendrá y se agarrará a puñetes con el diablo y el pecado y los sacará. Ni siquiera tiene la necesidad de hacerlo. Dios dice, pecado te acabas, y el pecado se acabó. Pero con el pecado nos acabamos nosotros. Y como Dios no estaba en el afán de que nos acabemos nosotros, se hizo uno de nosotros y se entregó a sí mismo. Se dio a cuenta nuestra. Pagó el precio para hacernos a nosotros libres, perdonados, de abrir la puerta de su reino para que entremos por Él. Y cuando entramos en su reino, poner en nosotros un nuevo corazón, poner su ley en nuestros corazones. ¿Y sabes qué? A lo largo de la historia de la fe hay una cosa que es innegable, y eso solo tú y Dios lo saben. Pero si de verdad has conocido a Dios, tu corazón ha cambiado. Y si quieres endurar tu corazón, vas a ver que el Señor no te deja en paz. Y si seguimos viviendo con la conciencia y el corazón duro, es porque tal vez hay áreas de nuestra vida que no hemos rendido a Él, o tal vez no lo conocemos, pero tenemos la oportunidad de conocerlo. Nunca vamos a ser perfectos, jamás vamos a ser perfectos. A medida que crecemos, el pecado sigue mostrando nuevas estrategias para llevarnos de vuelta, sí.
pero su ley está en nuestro corazón y nos abre los ojos y nos guía al arrepentimiento y nos transforma de día en día. Amén. Y sabes que es increíble, tú conoces personas que eran tacaños y se vuelven generosos, y gente que era déspota y se vuelve amable, y gente que era racista y se vuelve incluyente y da su vida por otros, y gente que era rencorosa y perdona, y gente que era amargada y es feliz, y gente que era corrupta y se vuelve honesta. Y muchas veces el precio que pagan es grande por haber tomado esas decisiones. Pero saben que el precio a pagar no es nada comparado con la recompensa de Cristo en nosotros, de caminar con Él, de tenerlo a Él, de la paz, el gozo, el perdón que Él nos da. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ir repartiendo la Santa Cena y vamos a leer un pasaje. Y antes de leer un pasaje, este es mi última pompita del día. Escúchenme bien. Les van a ir pasando la Santa Cena, pero no se distraigan, escúchenme. No se van a servir todavía, solo lo van a agarrar. Escúchenme. Los israelitas tenían la expectativa de un Mesías conquistador, de un Mesías poderoso. Esa expectativa estaba o no estaba en el Antiguo Testamento. Esto no es por la pompa. ¿El Antiguo Testamento prometió o no prometió un Mesías conquistador que iba a restaurar el reino? ¿Sí o no? Sí. Pero había otra promesa en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, que ellos no la habían tomado en cuenta, no la habían visto. Hay un pasaje en el libro de Isaías que nos cuenta lo que iba a ser el Mesías. Y ahora sí, por última pompa, ¿quién sabe cuál es ese capítulo bíblico que 700 años antes relata la obra de Jesús? Que 700 años antes de su venida dice: así va a ser su vida, esto es lo que Él hará y así nos va a salvar. Por una pompa, ¿quién sabe cuál es ese capítulo? Si ya se han ganado, vuelvan a decir, no importa. ¿Alguien lo sabe? Anita, dilo, si estás mal te doy un chocolate. Isaías 7, no, ese era el Emanuel. Ya lo hemos visto al Emanuel. Ahora estamos hablando de que hay un pasaje que nos cuenta así todo lo que Jesús iba a hacer, cómo nos iba a salvar. ¿Quién sabe cuál es? No, eso es en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de una profecía de Isaías, 700 años antes, conocido como el siervo sufriente. ¿Quién sabe cuál es? Isaías 53. Denle un aplauso a la Angie. Isaías 53 es conocido como el siervo sufriente. ¿Saben que los israelitas estaban tan ensimismados, ¿me entienden esa palabra? Tan llenos de sí, que pensaban que estaba hablando de ellos. Pensaban que estaba hasta el día de hoy. Las corrientes judías conservadoras dicen que este pasaje está hablando de Israel como nación. Y Dios dice: no, estaba hablando de mí, de Dios. Estaba hablando de lo que yo iba a hacer por ustedes. Y no solo por ustedes, Israel, sino por toda la humanidad. Lo vamos a leer, y mientras lo vamos leyendo, quiero que tengan en mente el sacrificio de Cristo. Vamos a leer un pasaje que fue escrito 700 años antes de Cristo, pero quiero que tengas en mente el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo y lo que hoy día hemos hablado. ¿Cuál es la expectativa de Dios en el reino de Cristo? Servir a otros, amar a otros, ser humildes. ¿Me estás siguiendo? Y cuando vayamos leyendo este pasaje, vas a ver si no te haces recuerdo de lo que Jesús hizo. Y este pasaje va a responder la pregunta central de hoy: ¿cómo nos salva? ¿De qué nos salva del pecado? ¿Por qué necesitamos ser salvos del pecado? Porque el pecado es la razón de nuestros pesares.
y nos separa de Dios. Dios tenía que salvarnos. Él mismo vino a salvarnos. ¿Y cómo nos salvó? Vamos a ir leyendo. Y si quieren pueden un rato, les animo para no distraernos, a cerrar los ojos. Solo escúchenlo, lo voy a leer con calma. Cierren sus ojos. Don Wilson, hazme un favor, apagaremos las dos luces de atrás un rato. Déjame solo la tarima encendida. No, esa no, las otras dos. Eso. Completo, eso. Cerramos los ojos un rato y vamos escuchando. Y mientras escuchamos esto, pensemos en la obra de Cristo. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. $700 años antes, Dios había dicho lo que iba a hacer por nosotros. Y un día, Emmanuel vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Y como dice aquí en Isaías, no cometió violencia alguna, ni hubo en su boca engaño. Vivió una vida justa. Y aún así fue despreciado, fue rechazado y fue a la cruz, donde los judíos pensaron que se deshacían de un problema y Satanás pensaba que estaba ganando la victoria. Y Dios estaba en ese momento declarando perdón, paz y libertad a su pueblo. El precio de nuestros pecados lo cargó sobre sí. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. ¿Cómo salvó? Salvó mostrándonos el camino de Dios, camino hacia abajo, el camino de la entrega,
el camino del amor, el camino del sacrificio, el camino de la humildad, el camino del servicio. Pero al final del día, como dice Dios, le daré un puesto entre los grandes. Y Pablo escribe en Filipenses 2 y dice: un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de aquellos que están en la tierra, encima de la tierra y debajo de la tierra. ¿Quieres ser exaltado en el reino de los cielos? Sigue el ejemplo de tu Señor. Es el camino del servicio, del amor, de la entrega y de la humildad. ¿Qué recordamos en Navidad? Que Él vino a salvar a su pueblo. Dios mismo se hizo uno de nosotros y nos salvó. Y nos salvó dando su vida por nosotros. Y cuando nos servimos de la Santa Cena, recordamos que lo que Dios había prometido por medio de Isaías 700 años antes de Cristo se cumplió. Se cumplió en el año 0 en su llegada y cerca del año 30 en su muerte y su resurrección. Y hoy declaramos que somos sus discípulos, vivimos con Él, tenemos su ley en nuestros corazones, nuestros pecados son perdonados y esperamos y anunciamos su regreso cuando Él venga a reinar con poder. Amén, iglesia. Amén. Y en ese interín entre que esperamos su regreso, anunciamos su bondad a todo el mundo. Anunciamos quién es Él, lo que Él ha hecho y a quién servimos. Mientras nos servimos del pan, vamos a orar. Y vamos a volver a leer este versículo que dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. El pan simplemente nos recuerda, es un símbolo que nos recuerda que Dios mismo fue herido, golpeado, rechazado, traspasado, humillado a cambio nuestro. ¿Oramos? Señor, te damos gracias. Gracias porque lo que tú prometiste, tú lo cumpliste. Y esa es nuestra garantía de que también lo que prometes lo cumplirás. Gracias, Señor, porque tu camino no es el camino de la ley del más fuerte, no es el camino de la opresión, no es el camino del orgullo, es el camino de la entrega, es el camino del amor, de la restitución. Y porque tú mismo nos diste el ejemplo, cargando sobre ti el precio de nuestros pecados. Nos servimos del pan confesando que somos perdonados, pero no somos perdonados gratuitamente. Sí, para nosotros es gratis, pero a ti te costó todo. Y ese ejemplo es el que tú nos desafías en Mateo 20. El que quiere ser grande entre ustedes será el servidor de los demás. Que al servirnos del pan recordemos el llamado que tú nos das al servicio, a seguirte, a amar y a darlo todo por ti como tú lo diste por nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden servirse el pan? Y nuevamente Isaías 53:4 dice así: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. ¿Sabes? En el pacto que Dios hizo con nosotros a través de Cristo, en su pacto de perdón, de salvación, Él también hizo un pacto de una promesa eterna, que su consuelo está con nosotros, que somos parte de su reino hoy
y que al final de los tiempos estaremos en su reino por siempre. Y como dice en Apocalipsis 21, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Y al servirnos del vino recordamos y declaramos eso. Somos parte de su reino. Y en ese reino tenemos sanidad, tenemos provisión, tenemos paz, tenemos consuelo, tenemos perdón, tenemos amor. Eres amado, eres amada. No eres un accidente, no eres un problema, eres un diseño divino. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú no solamente viniste a rescatarnos y luego te fuiste. Tú nos dijiste: estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque nos acompañas, nos cuidas, nos consuelas, nos abrazas, nos levantas, nos fortaleces. Y porque al poner los ojos en ti tenemos la promesa de eterna paz contigo, Señor. Gracias porque sí, tu camino fue a través de la cruz. Y en esta vida muchas veces nuestro camino será a través de la cruz, de dolores, de decepciones. Pero así como el resultado de la cruz fue la exaltación, sabemos que en ti tenemos victoria, en ti tenemos seguridad, en ti tenemos propósito, en ti tenemos paz, y contigo estaremos en gloria por toda la eternidad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos servirnos del vino. Amén. Hemos terminado nuestra serie navideña, reconociendo quién es Él, de qué nos salva y cómo nos salva. No se olviden guardar su vasito en su bolsita y se los van a recoger. Y si estás agradecido con el Señor por su obra de amor y si le perteneces a Él, ¿qué te parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Voy a terminar con esto. Todo el año es un año de gozo para nosotros en el Señor, amén. Pero si hay 2 días al año en el que tienes que estar feliz, son Navidad y Semana Santa. Son las 2 fechas en el calendario en el que recordamos y declaramos que Él vino y que Él volverá. Amén. No son fechas para estar tristes, son fechas para meditar y recordar lo que Él hizo, pero son fechas para agradecer. Somos salvos, somos restaurados, somos perdonados. Amén. Amén. Damos un fuerte aplauso más al Señor. Ok. ¿Te gustó este contenido? ¿Fue de bendición para tu vida? Estoy seguro que sí. Si quieres ver mucho más contenido como este, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Te esperamos.